Regulación por conmutación sin aislamiento. Configuración reductora. Parte 6. Ejemplos. Ejemplo 1. Análisis de un diseño conocido. Ejercicio de ingeniería reversa. Determinar qué puede hacer un circuito cuyo listado de componentes y estructura se conoce. Características operativas a determinar. Se asume que el conversor está operando en estado estacionario en el régimen con corriente no interrumpida y dada la frecuencia, el ciclo de trabajo y la tensión de entrada, se determina en primer lugar el valor de la tensión de salida del conversor. Con el voltaje de salida y el valor de la resistencia de carga se calcula la corriente DC de salida. Conocida la corriente DC de salida, se conoce la corriente promedio en la inductancia, cuando el conversor ha alcanzado el estado estacionario de operación y la corriente promedio en el condensador es cero. Conocida la corriente de salida, en estado estacionario, se calcula la corriente en el transistor. Con las tensiones de entrada y salida, el tiempo de encendido y la inductancia, se calcula el rizado de corriente. Conocido el rizado de corriente, con este valor y la corriente promedio se calcula el valor de la corriente mínima en la inductancia y, conocido que este valor es mayor que cero, se demuestra que la hipótesis de que el circuito está operando en el régimen con corriente no interrumpida es cierta. Por último, se calcula la amplitud del rizado de voltaje a la salida de la fuente. Ejemplo 2. Diseño de un conversor reductor para cumplir con unas especificaciones requeridas. Dado el valor nominal de la tensión de entrada y su porcentaje de regulación, se calculan los valores máximos y mínimos de la tensión de entrada del regulador. El valor máximo es el mínimo valor de tensión de bloqueo que deben soportar los componentes electrónicos de control de potencia en el conversor. Con el valor máximo de tensión de entrada se calcula el valor mínimo del factor de reducción de voltaje, Kmin, y con el valor mínimo de la tensión de entrada se calcula el valor máximo del factor de reducción del voltaje, Kmax. Asignación del rizado de corriente. Este es un parámetro interno que no viene definido por ninguna de las especificaciones de la asignación. Se tiene como dato que la corriente máxima en la carga son 10 amperios y como se trabaja en estado estacionario, se cumple que la corriente promedio en la inductancia debe de ser siempre igual a la corriente de carga. Se debe buscar un equilibrio entre estos aspectos. A mayor rizado de corriente, menor es el tamaño de la inductancia del filtro. Segundo, a mayor rizado de corriente, mayor es la corriente pico que debe soportar los componentes electrónicos de potencia del circuito. Y tercero, a mayor rizado de corriente, menor es el margen de seguridad para mantenerse en el régimen de operación con corriente no interrumpida. Para tomar una decisión racional sobre la corriente de rizado, se debe revisar la disponibilidad de transistores. Una revisión rápida y no exhaustiva de los MOSFET disponibles en el mercado, en DigiKey, presenta dos candidatos con más de 10 amperios de corriente pico. El STD20FN20 con 11 amperios de corriente continua a 100 grados de temperatura de ruptura a $0.86 precio unitario y el PHP20NQ20T con 14 amperios de corriente continua a 100 grados centígrados de temperatura de juntura a $1.34 precio unitario. Cualquiera de los dos es técnicamente aceptable, pero seleccionando el segundo se podrá aceptar un rizado de corriente mayor, lo que requerirá una inductancia menor, lo que puede ser de interés, así que el segundo será usado en el diseño. En un caso real, se deben considerar más alternativas, realizar un diseño paralelo con cada posible transistor y comparar los resultados finales. El transistor seleccionado debe soportar la corriente pico en la inductancia, preferentemente con un margen de seguridad. Dado que el transistor tiene una corriente máxima de 14 amperios, se decide que el pico de la corriente en la inductancia sea de 13 amperios, lo que da un margen de seguridad de 1 amperio y un rizado de corriente de 6 amperios.
Definido el rizado de corriente, se comprueba que cuando la corriente en la salida está en su valor mínimo, todavía se está operando en el régimen de corriente no interrumpida, con un margen de seguridad bastante amplio de 2 amperios. Asegurada la operación en el régimen CCM para todo el rango de corriente de carga, se calcula el valor mínimo de la inductancia requerido para asegurar el rizado de corriente decidido. Conocido el valor de inductancia mínimo requerido, se calcula el valor del condensador y el diseño queda terminado, salvo por el pequeño detalle de tener que calcular todavía cuál es el valor RMS de la corriente en el condensador para terminar de definir las características de este dispositivo.